What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Hola Ana y bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Hola Hanna, muchas gracias por tenerme hoy aquí, invitarme a tu podcast. Bueno, antes que nada vais a oír a Ana lejos, porque es que realmente está muy lejos y ahora nos va a explicar dónde está. Pero antes de nada, Ana, sí que me gustaría, para quien nos está escuchando y no te conoce, que nos cuentes quién es esa Ana que nació, entre comillas, en el año 2010. Pues mira, si me preguntas hoy que quién soy yo, que bueno, pues la Ana actual, como bien dices, y he contado en mi podcast, nació en el 2010, te diría que soy coach, soy una persona que intenta ayudar a otras mujeres a transformar su vida en extraordinaria. Soy también profesora de yoga y de meditación y bueno, comparto las experiencias que he ido aprendiendo a través del podcast que empecé hace 1 año y medio, que se llama Divina de la Mente. Ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos de forma temporal en Michigan, pero normalmente vivo en Australia y el resto de mi familia, como está en España, pues bueno, entre Australia y España. Cuando estoy en Australia, allí también trabajo para una empresa sin ánimo de lucro que está financiada por el gobierno, que se llama Relationships Australia, que da ayuda a mujeres que lo necesitan, mujeres que han sufrido violencia doméstica, aborígenes, niños que necesitan asistencia. Y luego tengo yo una empresa de organización de eventos creativos, que también tiene un fin social. Y soy muy feliz haciendo todas esas cosas. Que es ayudar a personas de diferentes maneras. Sí. Y si me hubieras preguntado que quién era antes del 2010, te hubiera dicho que era analista de riesgos financieros en un banco. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se pasa de ser analista financiero en un banco a vivir del emprendimiento social en Estados Unidos, pasando antes por Australia? ¿Qué te pasó para que dieras ese cambio? Pues, a ver, ha sido un proceso... Sí. Bueno, yo estaba en España trabajando en un banco, haciendo algo que hacía bien, no se me daba mal, creo que era buena en lo que hacía, pero me faltaba algo y no sabía exactamente identificar cuál era la pieza que me faltaba. Entonces, me cambié de diferentes empresas y al final, con la crisis en España, mi exmarido y yo decidimos que a lo mejor lo que nos faltaba era vivir una experiencia en el extranjero y que eso iba a solucionar mis problemas y que eso iba a revelarme la pieza que faltaba en mi puzzle. Entonces, bueno, nos fuimos a vivir a Australia con un trabajo que él encontró. La razón es porque, bueno, en Australia no había crisis en aquel entonces era el país más fácil para encontrar trabajo. Y la verdad es que lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Pensaba que esa iba a ser la solución a mis problemas y no lo fue. Con lo que me encontré fue conmigo misma otra vez trabajando en algo parecido y con el hueco dentro de mí que aún faltaba. Eso me llevó a una crisis personal mía bastante profunda y bastante dura. Terminé por divorciarme de mi marido, pero bueno, ahora somos muy amigos, así que no es problema. Pero en el momento lo pasé mal, claramente. Y bueno, en ese proceso descubrí el yoga, descubrí la programación neurolingüística, descubrí la meditación y empecé a darme cuenta que lo que faltaba era un componente humano. Tenía una necesidad dentro de mí de ayudar a otras personas y haciendo hojas de cálculo yo pensaba que eso que no podía cumplir con esa necesidad mía en ese trabajo.
Ahora tengo otra opinión al respecto, pero bueno, para eso tuve que pasar por estos 10 años. Y bueno, de ahí empecé a crear un grupo de mujeres en Australia donde nos reuníamos una vez por semana a hacer actividades creativas, desde fotografía, ganchillo, collage, lo que fuera. Yo contrataba a profesores que nos enseñaban a hacer cosas, yo organizaba el evento y bueno, pues a través de eso generaba también un ingreso para pagar el evento y yo llevarme un margen. Lo empecé a hacer como un hobby, pero empezó a crecer y llegó un punto en el que fui capaz de vivir de eso y además de conseguir ayuda del gobierno para financiar este proyecto. También decidí especializarme, sacarme la acreditación de profesora de yoga porque quería profundizar en el conocimiento de esta práctica y también me hice coach de programación neurolingüística porque a mí me ayudó mucho. Y bueno, pues de ahí una cosa llevó a la otra. Han sido 9 años en el proceso, parece como que todo esto sucedió antes de ayer, pero han sido muchos años de muchas idas y venidas y de exploración sobre todo. Y bueno, han sido 9 años de cambio, ¿no? Porque has cambiado de trabajo, de país, de vida completamente. Has salido de la famosa zona de confort buscando tu felicidad. Yo creo que es algo que todo ser humano siente en algún momento de su vida. Lo que pasa que por las creencias que traemos heredadas de la infancia, de la educación, etcétera, nos da mucho miedo dar ese paso. ¿Tú cómo has conseguido vencer los miedos? ¿Cómo has vencido la resistencia? Porque supongo que en tu entorno alguien... No sé si más o menos, pero alguna resistencia tuviste. ¿Cómo conseguiste vencer esos miedos? Pues sí, la verdad es que durante estos 9 años, como puedes imaginarte, ha habido cambios de todo tipo, de país, de trabajo, he empezado empresas, ahora estoy en Estados Unidos, bueno, pues por un tema de mi marido, desde hace una semana, le mandó la empresa aquí. ¿Y cómo lo he hecho? Pues al principio... Las primeras veces que empiezas a cambiar y a salir de tu zona de confort, pasas mucho miedo y crees que puede ser el fin de tus días, el fin de tu mundo, y que cualquier paso que vayas a dar que está fuera de tu zona de confort puede acabar con tu reputación, con la idea que el mundo tiene de ti, con la idea que tú tienes de ti mismo. Pero la verdad es que a base de cambiar y cambiar te das cuenta de que, primero, no es para tanto. Puedes hacer cambios graduales sin tener que arriesgarlo todo. Y acabas también por acostumbrarte a que lo que el resto del mundo opine sea una opinión, pero no necesariamente un obstáculo para hacer lo que quieres hacer. Entonces sí, he pasado momentos de incomprensión, he pasado por momentos de miedo, pero todo esto es una práctica, igual que practicas en el gimnasio, no sé, los músculos de tu cuerpo a base de levantar peso y de vencer resistencias, así es como generas el músculo, ¿no? Pues lo mismo sucede con las decisiones en la vida y con el coraje. A base de enfrentarte a situaciones y no escapar de ellas y decir, vale, esto es un nuevo desafío, ¿qué puedo hacer al respecto? Puedo saltarlo, puedo atravesarlo, puedo cavar un túnel por debajo, ¿qué puedo hacer que no me impida a mí salir adelante y hacer lo que tengo que hacer? Y bueno, pues durante estos años creo que he ido practicando y yo creo que ahora ya ahora estoy en Estados Unidos, no sé cuándo voy a volver a Australia, no sé si va a ser dentro de 3 meses, de 5, de 6, pero la verdad es que aprendes a disfrutar de la incertidumbre y de los desafíos de la vida. No sé. Qué bueno eso. Eso es lo que te puedo decir. Ana, nos has hablado un poco de yoga, de programación neurolingüística, que luego vamos a entrar en detalle en cada una de las disciplinas, pero me gustaría saber si, lo mismo con la PNL no tanto, pero si el yoga formaba ya parte de tu vida o fue de repente llegar a esa crisis tan brutal a nivel personal y encontrarte o decir, necesito algo de lo que no tengo en mi vida para ver si salgo por algún lado.
Pues la razón por la que descubrí el yoga, bueno, lo había practicado en España, pero no me había interesado demasiado. Y además recuerdo el primer día que fui a esa clase de yoga que cambió el resto de mi vida. Es que estaba a mediodía en el trabajo, en el banco en Australia, y yo estaba sumida en este proceso de separación, de insatisfacción en el trabajo donde estaba, y hablando con una compañera mía me dijo que había un estudio donde daban clases de yoga a mediodía. Entonces, eran clases de 45 minutos y me acuerdo que yo estaba en un estado de tal cansancio físico, emocional, porque es que no tenía fuerzas para salir a correr, para ir al gimnasio, para hacer nada, que decidí apuntarme y bueno, resultó que ese estudio para mí es maravilloso, ha sido se convirtió en mi templo, en mi iglesia, en mi comunidad, en el sitio donde yo me encontraba cobijada, era mi refugio. Y bueno, empecé a ir a mediodía a clases. Al principio lo hacía, bueno, fatal. Lo único que podía hacer, además, como estaba tan desgastada en todos los sentidos, era a veces tumbarme o estar en la postura del niño y hacer 4 cosas, pero aún así siempre me sentía, supported, ¿cómo se dice en español? Como ayudada. Sí, reconfortada, apoyada, ¿no? Reconfortada, sí. Y bueno, empecé a hacerlo parte de mi vida. De hecho, hablé con mi jefa y le dije, esto es lo que ahora mismo necesito en mi vida. Voy a bloquear todos los mediodías, luego me quedo a trabajar más tarde si hace falta, pero si tú me permites que yo no tenga reuniones a la hora del mediodía para que pueda hacer esto, que es mi terapia. Y ella dijo, claro, la verdad es que era súper maja. Y bueno, se convirtió en mi refugio. Y luego empecé a ir a retiros, clases más no quiero decir sofisticadas porque esa no es la palabra, pero bueno, más en profundidad, tratar determinados aspectos del yoga en profundidad. Y de ahí dije, bueno, pues ahora me gustaría saber más para que yo pueda compartirlo con otras personas. Y así es como lo descubrí. No hago acrobacias, yo no practico un yoga súper, digamos, lo que la gente cree que es sofisticado, que es hacer, yo qué sé, hacerte un nudo, pero creo que la mayor sofisticación que puedes encontrar en el yoga es encontrarte contigo mismo de la forma en la que realmente sea auténtica para ti. Así que para mí el yoga a veces es hacer, yo qué sé, la postura del guerrero, si es lo que necesito, o hacer cobras, hacer saludos al sol para dar la bienvenida al sol y saludar a la tierra, o si me encuentro en ese estado de mi vida, o puede ser simplemente estar sentada en meditación y ver qué es lo que pasa. Qué maravilla. Volviendo al tema del emprendimiento, porque tú al final eres una emprendedora, ¿alguna vez cuando estabas en el banco siendo analista financiera pensaste, o antes o de pequeña, pensaste en que querías ser emprendedora? ¿Tenías ese gusanillo ya despierto o fue un poco por la necesidad de buscarte la vida en otro país, cambiando radicalmente tu vida? Pues yo no me imaginaba en absoluto ser emprendedora. En mi familia no hay precedentes, pero creo que siempre he sido una persona bastante curiosa. Y cuando estaba en el banco en España, me acuerdo que seguía bastantes blogs de personas en Estados Unidos y de gente en el mundo que tenían una forma de vivir diferente, que eran capaces de vivir de lo que hacían trabajando desde su casa, compartiendo experiencias y tal. Y yo me abrí un blog en el 2007 o el 2008 que se llamaba Coleccionando Estrellas, que creo que todavía está por ahí, donde subía chorradas, pero me sentía yo como que quería ser parte también de esa comunidad y de ese estilo de vida. Lo que pasa es que no era capaz de verlo, no era capaz de ver cómo se podía vivir de eso, y después de 2 años terminé abandonándolo, por diferentes razones, también porque me fui a Australia y se convirtió un poco como en un portal donde digamos que perdió la esencia, o yo la dejé perder,
¿vale? De lo que da ese blog, pero creo que eso fue probablemente la primera semilla de lo que vendría después. Pero como emprendedora, así como tal, la verdad es que nunca me lo planteé. Yo pensaba que trabajaría en una empresa y seguiría trabajando y ascendiendo con el tiempo y bueno, teniendo una vida glamurosa, lo que yo pensaba que era glamurosa en aquel entonces. Y Ana, ¿te fue fácil emprender tanto cuando comenzaste en Australia como ahora en esta etapa en Estados Unidos? ¿Estás encontrando respaldo, sobre todo de las instituciones? Porque bueno, aquí ya sabes que en España el emprendimiento es como misión imposible casi. ¿Allí ha sido fácil para ti? ¿Te lo han puesto fácil, más aún siendo extranjera? Pues mira, en Australia, es que en Estados Unidos se me hace difícil decírtelo porque todas mis empresas están registradas en Australia. En Australia es fácil. En Australia registrar un negocio, digamos, darte de alta como autónomo, creo que me cuesta $50 al año. Fíjate. Eso es todo lo que cuesta. Luego tengo que pagar los impuestos del dinero que yo haga. Aquí es 300 euros al mes el autónomo. Ya, lo sé. Bueno, es cierto que también tenéis seguridad social y esas cosas, pero yo eso, si yo no trabajo, yo no tengo baja, ¿sabes? Pero sí, es un país muy avanzado en ese sentido y creo que eso hace que la gente no tenga miedo a perseguir o a intentar vías alternativas, vías complementarias, vías sustitutivas, lo que sea, a digamos, trabajos más convencionales o tradicionales. Por el tema de ser extranjera, pues mira, yo llegué a Australia y ahí no conocía a nadie. No tengo amigos del colegio allí, no tengo... Todas las conexiones que he hecho, las he hecho pasados ya los 30 años. Pero eso creo que no ha sido ningún problema. Creo que cuando realmente quieres hacer algo y te empeñas en hacerlo, te convences de que eso es lo que quieres hacer, de alguna forma el universo se abre paso y te respalda y te ayuda. Eso sí, necesitas tener el convencimiento de que eso es lo que quieres hacer y estar dispuesta a hacer lo que hace falta, que es ser constante, perseverar, buscar las vías para salir adelante. Entonces, yo creo que yo suplí la falta de conexiones o de, no sé, pues de respaldo social con las ganas de querer hacerlo y de sacarte de las castañas del fuego. En plan, ¿con quién puedo conectar que me pueda ayudar? Yo conseguí, no sé si esto lo he contado en el podcast, me parece que sí. Bueno, conseguí que el gobierno de la ciudad, o sea, que el ayuntamiento de Brisbane, nos pagara dinero para que nosotras, mi socia y yo, Imogen, enseñáramos a niños y adultos de toda la ciudad, ¿vale? De tal forma que fuera gratis para la población y nosotras pudiéramos ganar dinero. La forma en la que yo conseguí hacer esto fue porque estaba en una biblioteca un día trabajando y vi el panfleto donde anunciaban las actividades lúdicas creativas de la ciudad. Miré quién era la persona o cuál era el departamento que llevaba eso y les mandé un email. Email que por supuesto no me contestaron, pero llamé por teléfono y dije, hola, os he escrito un mail tal y cual, somos estas dos chicas, hacemos todo esto, este es el programa que tenemos, podemos ayudaros ofreciendo estos servicios, si os interesan quedamos a tomar un café o podemos tener una reunión. Y así es como lo conseguimos. Nada que ver con tener conexiones del pasado, ¿no? Simplemente es espabilando. Ponerle ganas, ¿no? Ana, antes cuando nos explicabas, cuando tuviste, bueno, no sé si la visión, pero bueno, cuando viste que tú querías trabajar ayudando a los demás, claro, hay un momento en el que decides que cosas como yoga o PNL que tú estás practicando a nivel usuaria, por así decir, se van a convertir en un trabajo para tú poder ayudar a los demás. Entonces, ¿en qué momento ves en qué momento
esas herramientas que estás utilizando para ti a nivel personal se convierten en una vocación de trabajo, por así decirlo. Bueno, yo creo que a tener una empresa tienes que tener alguien dispuesto a pagar por los servicios que tú ofreces o al menos estar interesado en los servicios que tú ofreces. Eso es algo que aprendí también con Crave for Crafts, con mi primera empresa. Entonces, yo decidí lanzarme, por ejemplo, en el mundo del coaching cuando vi que ya había un interés ahí, que era algo de lo cual yo podía vivir. Es decir, hasta ese momento yo había dedicado todos mis esfuerzos y muchos esfuerzos de tiempo, de dinero y tal, a formarme, a aprender, a compartir lo que tenía a través del podcast. Di un montón de clases gratuitas de yoga, di también clases de yoga en la empresa y me dediqué durante 1 año y medio a formarme, a aprender y en el momento en el que ya tenía la acreditación y tal, y digamos, ya vi que había un mercado en el cual yo podía hacer algo ahí, yo podía ayudar, yo podía crear valor, entonces es cuando abrí los servicios de coaching y entonces no me costó, digamos, empezar a vivir de eso. Uh-huh. Creo que eso es importante y por lo menos ha sido mi experiencia. Antes, o sea, hay gente que dice, bueno, el mercado está saturado, tal y cual, es muy difícil empezar desde cero. Y creo que es difícil empezar desde cero cuando empiezas desde cero, cuando no te conoce nadie, cuando... ¿y por qué te van a pagar a ti, no? ¿Por qué eres tú diferente de los demás? ¿Qué puedes ofrecer? A mí me parece una buena opción empezar por compartir lo que tú tienes, ¿no? Tu formación, tus conocimientos, uh-huh, y ver eso a dónde te lleva. Yo cuando empecé el podcast, no lo hice de ser coach, en absoluto, de hecho ni había empezado a ser coach, pero yo sí que veía que podía compartir cosas interesantes y a raíz de ahí muchas personas empezaron a contactarme con sus problemas personales y yo dije, ¿qué puedo hacer que esté en mis manos? ¿Qué necesito hacer para crear una plataforma en la que yo pueda hacer esto y de una forma profesional? Uh-huh. ¿Vale? Con un seguro de por medio, o sea, ¿cómo puedo hacer esto de tal manera que yo pueda ayudar a estas personas que lo necesitan y yo seguir haciendo lo que me gusta y desarrollándome? Entonces, esa es la opción que yo vi. Para Crave for Crafts, mi otra empresa, hice algo parecido. Al principio, las personas con las que quedábamos para hacer actividades creativas eran mis amigas y a madres de mis amigas y tal y cual. Cuando vi que eso era algo y que había gente interesada en unirse a nosotras, entonces ya pude poner, digamos, un plan de acción para hacerlo un medio de ganarme la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, pues han sido todo progresiones graduales, uh-huh, y una cosa ha ido llevando a la otra. Uh-huh. Creo que un buen tip también, no sé, para la gente que le pueda interesar es estar abierto a escuchar lo que la gente te dice. ¿Qué es lo que la gente necesita de verdad? ¿Qué tienes tú que pueda ayudar a esas personas? Y empezar a explorar y abrirte tú el camino viendo las necesidades que hay en la población. Uh-huh. Y así es como poco a poco de repente te ves que estás viviendo de eso. Uh-huh. Y no te da tanto miedo, no es tan arriesgado, uh-huh, creo. Entrando un poco más en profundidad en el tema de la programación neurolingüística, lo hemos mencionado ya varias veces en esta charla, pero estoy convencida de que hay mucha gente que nos está escuchando que dice, ¿qué es eso de la PNL? Sí. Así que primero explícanos, pero con palabras que entendamos todos, ¿qué es la programación neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística, como la entiendo yo, ¿vale? Es, digamos, una ciencia, una rama que surgió de la psicología en los años 60 o 70 aquí en Estados Unidos. Unos psicólogos decidieron empezar a estudiar cómo funciona el pensamiento humano, ¿vale? O sea, dentro de nosotros, nuestro cerebro, tenemos una programación que es la que hace que
filtremos, interpretemos toda la información que nos llega a través de los sentidos. A través de los sentidos recibimos millones de kilobytes o kilobits o como se llame, de información cada segundo. Pero lógicamente no podemos procesar todo. Entonces nuestros cerebros filtran e interpretan. Y dicen, ay, con esto me quedo, esta parte de la información me gusta, me la quedo, esta me ayuda, me la quedo, esto es cómodo, me lo quedo, esto ya lo he visto antes, me lo quedo, uy, esto es muy difícil, esto es diferente, esto a la gente de mi entorno no le gusta, lo expulso. Lo interpretamos, le ponemos etiquetas como esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, y en función de eso actuamos. Tomamos acción en el mundo. Entonces, a través de la programación neurolingüística podemos ver cómo la forma en la que nos expresamos, la forma en la que nosotros hablamos, es el resultado de la forma en la que pensamos. Uh-huh. Entonces, a través de las generalizaciones que utilizamos, los siempre, los nunca, los yo nunca, yo jamás, yo siempre, tal y cual, las negaciones que utilizamos, uy, yo esto no soy capaz de hacer, esto es muy difícil, tal y cual, podemos ver la forma, podemos empezar a analizar o a entender un poquito la forma en la que tenemos el cerebro programado. Cuando traemos conciencia a esa forma en la que tenemos programados nuestras mentes, podemos ver si eso está funcionando en nuestro favor o en nuestra contra. Si nuestra mente es nuestra aliada o es nuestra enemiga. Si estamos poniéndonos obstáculos o realmente estamos viendo oportunidades. Entonces, bueno, yo tuve, cuando estaba en el proceso de separación, Fernando, mi exmarido, me puso en contacto con una coach de programación neurolingüística de Australia y en la primera sesión me dijo, ¿te das cuenta de la forma en la que te estás expresando? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Es esto cierto de verdad? ¿Tú esto te lo crees? ¿Está esto que estás diciendo alineado con tus valores más verdaderos para ti? Y entonces se me cayeron los palos del sombrajo. ¿Sabes? Pero es que estoy viendo la vida, en mi caso, siempre en el lado oscuro, siempre desde el lado de la víctima, bueno, en fin. Y eso es lo que me impulsó a interesarme más por este mundo y aprender más. Entonces, por lo que estoy entendiendo, también la programación neurolingüística nos ayuda en un proceso que yo creo que yo estoy en ese camino y me encantaría que cada vez más personas estuvieran en ese camino de aceptación y amor por uno mismo, porque yo siempre digo que a nosotros mismos nos tratamos y nos decimos cosas que jamás le diríamos a otra persona. O sea, nos machacamos permanentemente con tú no puedes, tú no llegas, tú no estás así de delgada, tú no eres así de listo, ¿no? Y al final esas cosas que nos vamos diciendo o porque nos lo han dicho de pequeños y nos lo hemos creído o por otros motivos, pero es lo que determina, ¿no?, la forma en que vivimos y vivimos, como tú dices, en el lado oscuro, en el lado del no soy capaz, no puedo, no valgo, no sirvo, no. ¿No? Nos puede ayudar a esto también. Sí, te das cuenta de las creencias limitantes que tienes, no todas las cosas que tú crees que eres incapaz de hacer, pero simplemente porque te lo has repetido a ti mismo muchas veces o porque tuviste una experiencia negativa o lo que fuera hace 20 años y eso se te ha quedado en tu subconsciente y eso es lo que está determinando la forma en la que tú interpretas todo lo que viene a continuación, ¿no? Eres, yo qué sé, en mi caso, yo en el colegio como me decían que yo era buena académicamente, o sea, las cosas de estudiar se me daban bien y sacaba buenas notas. Las cosas artísticas me decían que se me daba mal. Pero ahora cuando he hecho la vista atrás es porque yo qué sé, pues porque no pintaba la perspectiva en el dibujo de la forma correcta. Bueno, eso no quiere decir que tú no tengas una creatividad dentro de ti que puedas explorar, pero yo pensaba que no, yo creativa no soy. Yo qué sé, el deporte y tal, la educación física, yo soy mala en esto porque yo qué sé, porque me da miedo saltar al potro. Uh-huh. Eso es una mínima
parte de toda tu experiencia física y experiencia creativa y artística, ¿no? Pero durante muchos años yo negué una parte de mí misma que de hecho es la que me alimenta y la que trae luminosidad a mis días. No me puedo sentir más identificada contigo ahora mismo porque mi situación es un poco similar. O sea, yo en el cole toda la vida era tú, no eres creativa y no se te dan bien los deportes. Y yo soy una máquina de tener ideas, por ejemplo. Lo que pasa que es verdad que si no estás alineado con lo que la sociedad entiende que es ser una persona creativa o ser una persona buena en los deportes, pues entonces ya es que no vales. Pero bueno... Así que no puedo resonar más contigo con lo que estás diciendo ahora. Sí, y nos pasa a todos. Sí. Todo el mundo, sí. Y luego cuanto más voy hablando con otras personas, más me voy dando cuenta de que estamos todos igual. No sé. Sí, así es. Has mencionado también varias veces en el episodio tu podcast, que yo os recomiendo de verdad que escuchéis a Ana, porque de hecho ahora que lo normal casi es conocer una persona a través de Instagram y luego ya como que descubres su universo, yo con Ana fue al contrario. Yo estaba buscando podcasts que estuvieran especializados o que hablaran de temas relacionados con el bienestar, y así es como encontré el tesoro que es el podcast de Divina de la Mente, que ya solo por el nombre dije, esto merece la pena escucharlo ya solo por el nombre. Ana, ¿cómo decidiste lanzar un podcast? ¿Con qué objetivo lo hiciste y cómo te está funcionando? ¿Te está sirviendo para lo que tú pensabas que te iba a servir? Pues mira, el podcast lo lancé en octubre del 2017, hace un año y medio. Lo empecé, la razón por la que empecé a hacerlo fue porque yo tenía Crave for Crafts, la empresa en Australia, pero y en la página web de esta empresa teníamos un blog. Y yo me dedicaba a escribir en el blog porque a mí me gustaba mucho más escribir que a Imogen. Imogen se dedicaba a las actividades creativas y yo, bueno, pues al blog, a la parte del negocio, marketing, etcétera. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho escribir en el blog de Crave for Crafts, igual que me gustaba mucho escribir en el blog de Coleccionando Estrellas. Pero claro, ese era el blog de un proyecto compartido. Y yo notaba que quería escribir sobre cosas más mías, más personales, sobre todo porque pensaba que podía ayudar a personas que habían pasado o que están pasando por separaciones, por divorcios, que querían montar su propia empresa, que tenían miedo al cambio, que querían moverse a otro país, que estaban en otro país y lo estaban pasando mal, que lo estaban pasando bien, etcétera. Entonces me planteé abrir un blog donde yo pudiera escribir sobre estas cosas. Pero luego me di cuenta que ya había tenido suficiente experiencia escribiendo y que a lo mejor un podcast sería más efectivo, porque además a mí me gusta escuchar podcast. Yo, como trabajaba además a varios kilómetros de la ciudad, siempre iba en mi camino al trabajo con algún podcast de algo y me ayudaban un montón y decía que bien, porque no necesitas estar leyendo, puedes estar escuchando algo y consumiendo información en ese sentido. Entonces dije, bueno, pues voy a intentarlo y me miré 4 blogs de cómo hacer un podcast, cómo empezarlo, me compré un micrófono de segunda mano y empecé a grabar, me hice una lista de temas de los que podía hablar y lo empecé realmente sin ningún tipo de intención más allá que de compartir para, pues eso, amigas mías que lo están pasando mal, conocidos que me escriben, oye, ¿cómo te fuiste a vivir a Australia? ¿Cómo montaste tu empresa? Tal y cual. Digo, pues así ya lo tengo todo grabado y no tengo que escribir 40 emails. Al principio me escuchaba mi madre, mi abuela, ya no está entre nosotros, pero creo que me sigue escuchando, mi hermana y sus 4 amigas. Pero seguía haciéndolo porque, no sé, me gustaba. Me daba mucha vergüenza al principio volverme a escuchar, pero seguía adelante haciéndolo. Empecé a entrevistar también a gente que pensaba que podía contribuir al blog y empezó a crecer. Y ahora pues está yendo bien. Creo que ha tenido 250.000 descargas. Yo es que no sé, ¿sabes? Comparado con el tiempo
con el tiempo que llevo haciéndolo no tengo ni idea de si es mucho, si eso es poco, si va fenomenal, si va regular, no lo sé. Tampoco me interesa demasiado, sigo haciendo lo que sigo haciendo. A mí a nivel personal me ha ayudado a conectar con muchísimas personas. He hecho un montón de amigos y de amigas gracias al podcast, y cuando empecé a hacerlo de a ofrecer los servicios de coaching ya tenía algo detrás, pero digamos que todo ha sucedido de forma orgánica, sin, no sé, simplemente escuchando las señales y estando atenta. En uno de los últimos episodios del podcast, que lo recomiendo encarecidamente a las personas que les interesa el yoga o no saben si empezar a practicar, si no, si tal, pues tú hablas de las cosas que has aprendido gracias al yoga y que aplicas en tu día a día. Porque está muy bien ir una hora y media a practicar, pero yoga es precisamente aplicar todo eso que practicas cuando sales de la esterilla, que eso hay muchas personas que se les olvida. Sí. Entonces, hay algunos puntos de los que hablas en ese episodio que yo te los voy a nombrar para que nos los desarrolles porque son preciosos. Bueno, el primero es más a nivel informativo, porque tú... la gente sabrá que hay muchos tipos de yoga. Tú estás certificada en un yoga muy concreto, que es Anusara Yoga, que es un derivado de Hatha Yoga. Y me gustaría que nos explicaras así como brevemente qué diferencia Anusara de otras disciplinas más conocidas aquí, por lo menos, como pueden ser Ashtanga o Vinyasa, por ejemplo. Bueno, yo la razón por la que me certifiqué en Anusara era porque era el tipo de yoga que practicaba en el estudio, en el centro donde yo iba, y los profesores de Anusara Yoga, sobre todo de Anusara Yoga, es que bueno, luego lo explico un poquito en profundidad, pero son muy buenos, ¿vale? Tienen un proceso de formación y de selección que es difícil y de hecho no todas las personas que hacen el curso se certifican completamente en Anusara, o sea, es muy estricto el proceso. Entonces, la formación es muy buena. Mi profesora Julie y Elena Brauer y, bueno, otros que están también formados en Anusara Yoga, para mí son los mejores profesores. O por lo menos con los que yo me identifico, yo resueno cuando lo practico. Es una vertiente del Tantra. Se creó en los años 60, o sea, es un yoga hecho para el mundo occidental, pero que bebe, lógicamente, del Tantra y del Hatha Yoga. A mí me gusta porque las clases normalmente giran alrededor de un tema en concreto. Entonces, todas las poses tienen un significado para ese tema. Pues puede ser el tema del perdón, la gratitud, el otoño, el invierno, yo qué sé, los talones, las muñecas, lo que sea, pero hay un significado más allá de lo que tú estás haciendo. No es simplemente hacer una coreografía, no es simplemente hacer un movimiento fluido, que en ocasiones yo voy a clases de vinyasa porque, bueno, pues es dinámico y tal, me gusta, pero en una clase de Anusara Yoga el profesor debería ser capaz de tejer las poses alrededor de un tema, de tal forma que aprendas algo mientras estás practicando la clase de yoga. Entonces es muy didáctico en ese sentido. Ashtanga también es un yoga clásico, también viene de Hatha. En mi caso yo lo veo un poquito estricto para mí, es muy disciplinado, lo veo un poquito más rígido. Entonces Anusara también nunca sabes cómo va a ser una clase, cada clase es diferente de otras. Y al venir también del Tantra, el Tantra es una corriente filosófica que tiene como uno de sus principios fundamentales que la divinidad se encuentra en todo, en lo bueno y en lo malo, de todo se aprende, todo nos hace crecer como personas. No niega la parte física o la parte material de este mundo como si fuera menos que la parte espiritual. De hecho, ambas son necesarias y ambas se nutren la una de la otra. Lo bueno y lo malo son lo que nosotros consideramos bueno, lo que nosotros consideramos malo, ¿no? Las etiquetas que ponemos son todo parte de lo mismo, de la misma divinidad, y para que haya luz tiene que haber oscuridad. Entonces, bueno, esto es así
otro rollo, pero a mí me gusta. A mí me llena por dentro. Uno de los conceptos de la Anusara Yoga del que hablas en ese episodio que mencionaba antes es el concepto de las 3 A's, que me parece maravilloso, que son actitud, alineamiento y acción, como fundamento para construir tu vida. Por favor, explícanos, tan sumamente bonito como lo explicas en el episodio, un poco más resumido, cómo aplicas estos 3 principios a tu día a día, a la vida. ¿Cómo lo podemos hacer los demás? Pues es verdad, a mí me parece que son 3 conceptos muy bonitos, son los principios de Anusara Yoga, y es que antes de empezar cualquier cosa que hagas, cualquier acción en tu vida o cualquier pose de yoga, lo primero de todo es determinar cuál va a ser tu actitud, ¿vale? Cuál va a ser la intención con la que tú quieres empezar a hacer eso. En Anusara Yoga dicen que esa actitud, esa intención es una cualidad del corazón, ¿vale? Puede ser, ¿qué quiero hacer yo, por ejemplo, con la pose del triángulo? ¿Vale? La pose del triángulo en yoga, el triángulo es el arquetipo de la estabilidad, la fuerza y la estructura, perdón, las 3 S's. ¿Cuál de esas 3 cualidades quiero yo traer a esta pose? O las 3, ¿vale? ¿Qué intención quiero yo traer al episodio del podcast del día de hoy? Quiero traer ilusión, quiero traer calma, quiero traer energía, motivación. ¿Cuál es esa actitud, esa cualidad del corazón que yo quiero compartir hoy en eso que voy a hacer? Después viene el alineamiento. El alineamiento, digamos, es el cómo, ¿vale? ¿Cómo voy a construir esto que quiero hacer? ¿Cuáles son los pasos, los cimientos que necesito para poder empezar a hacer mi acción? Pues en el caso de la pose de yoga, ¿cómo voy a poner los pies? ¿Cómo voy a girar el torso? ¿Cuánto lo voy a girar? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo voy a enfocar las palmas de mis manos? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Introvertida, como sea, ¿vale? Perdona, es que no sé decir la mayoría de las palabras en español. Normal. No, hombre, es normal. Introvertidas, extrovertidas. Yo te estoy entendiendo perfectamente. Bueno, pues, eso. Pues lo mismo, y en la vida, ¿qué necesito yo para hacer este episodio del podcast? Yo necesito, ¿qué libros necesito estudiarme, aprender? ¿De dónde puedo sacar más información? ¿Quién me puede ayudar para, yo qué sé, profundizar en este tema? ¿Qué recursos necesito? ¿Vale? Y después viene la acción. Y la acción, una vez que ya hemos puesto la actitud y el alineamiento, es nuestra expresión. La forma en la que nosotros, de forma individual, vamos a dar forma a eso que queremos hacer, a esa intención. Uh-huh. Y eso informa, valga la redundancia, la forma en la que yo elijo hacer las actividades de cada día, uh-huh, y mi trabajo y mi yoga. Qué bonito, es que te lo vuelvo a escuchar y me parece todavía más bonito. Otro de los conceptos del episodio, y ya no vamos a decir más del episodio para no destriparlo, es el concepto de la combinación entre, corrígeme cómo se dice porque no lo sé pronunciar, Abhyasa y Vairagya. ¿Cómo se pronuncia? Uh-huh. Vairagya. Uh-huh. Explícanos otra vez, igual que en el caso anterior, ambos conceptos y cómo se aplican a nuestra realidad del día a día. Pues mira, en el yoga clásico, en el Hatha Yoga, esto no es de la Anusara, esto es yoga clásico, se dice que para cada pose, cada clase de yoga, cada práctica espiritual y material que hagamos, tenemos que poner la misma dosis de práctica que de desapego a los resultados. Esto quiere decir que nosotros en el día a día estamos, por lo general, en nuestra civilización y en nuestra sociedad, muy centralizados en la parte de la práctica, en el abhyasa, ¿vale?
la lista de tareas del día que tenemos que completar, todo lo que nos falta por hacer, ¿no? El estado beta de nuestra vida, digamos, cumplir, actuar, cumplir objetivos, generar resultados, etcétera, etcétera. La parte que a veces se nos pierde es la parte del desapego o de la rendición, que es, hay ciertas cosas que escapan a tu control. Tú puedes poner todo el esfuerzo del mundo, y es necesario poner todo el esfuerzo del mundo en aquello que estás haciendo, pero los resultados ya no dependen de ti y no necesariamente te pertenecen tampoco, ¿no? Yo no sé si este episodio lo van a escuchar 10 personas, 100.000 personas. Nosotras lo hacemos lo mejor que podemos, compartimos la información lo mejor que podemos, ¿no? Nos lo preparamos, hacemos lo que hacemos, pero después lo que tenga que pasar escapa a nuestro control. Y entonces creo que la combinación de ambas cosas creo que trae equilibrio a nuestra vida. Si solo practicamos trabajo, esfuerzo, sin dar espacio al descanso, a la rendición, a dejar a que el universo corra su curso, y también a través de nosotros, podemos caer en excesiva ambición, en obsesiones, estrés descontrolado, falta de sueño, mientras que falta de sueño quiero decir porque por el estrés, ¿no? Y por la ansiedad. Mientras que si solamente vivimos en un mundo de desapego y me da igual lo que suceda, lo dejo todo a expensas del universo, pues entonces eso puede llevarte a la vagancia, ¿no? A la dejadez, a que te dé todo igual. A la dejadez, exactamente. A la apatía, a la falta de interés. Entonces yo creo que la combinación de ambos es lo que te hace trabajar con ilusión, con motivación, pero sin dejarte llevar por la ansiedad desmedida. En otro de los episodios te escuché una frase brutal sobre lo que entendemos por éxito. Tú dices que damos un significado enorme a tener y a conseguir como sinónimos de éxito, cuando el éxito no es felicidad, sino que la felicidad es un estado interno que es independiente de las circunstancias externas. Y no podemos darle a esas circunstancias el poder de que rijan nuestra vida y determinen si podemos ser felices o no. ¿Nos puedes poner un ejemplo de esto precisamente? De cómo hacer que las circunstancias no rijan nuestra vida y sobre todo nuestro estado de mayor o menor felicidad? ¿O cómo podemos hacerlo? Más que un ejemplo, una herramienta. ¿Cómo podemos hacerlo? Es que sí, es verdad. Esto suena, no sé si suena muy manido, muy cliché, pero es que se nos olvida, yo creo. Por ejemplo, cuando decimos, si me pagan un bonus, ¿vale? De 10.000 euros, 100.000 euros, 1.000.000 de euros. Entonces ya tendré opciones para poder comprarme una casa, y cuando me compre una casa ya podré salir de la caja de zapatos hasta donde vivo, que además está creándome problemas con mi marido, los niños no tienen espacio, yo sé que ahora mismo lo que necesito es salir de este cuchitril para vivir en una casa grande, y cuando tenga la casa grande entonces todos tendremos nuestro espacio y entonces estaremos todos contentos y felices, ¿vale? Entonces ponemos el objetivo en algo material. Yo no digo que tener un objetivo material sea algo malo, pero si lo tienes o no lo tienes, tu felicidad o tu éxito va a estar siempre en manos de que alguien te dé un bonus, de que no te despidan del trabajo, o que si lo tienes, que no lo pierdas. ¿Sabes? Que no es conseguirlo y no perderlo. Entonces siempre vamos a poner vamos a dar el poder de nuestra felicidad, de nuestro estado interno, a que algo de fuera suceda, a que alguien nos lo dé, a que el universo se alinee en nuestro favor.
Y no solo eso, sino que se siga alineando y no lo perdamos después. Entonces, para mí, y bueno, y esto es algo que yo he vivido en mi propia carne, cuando te contaba al principio de la entrevista, que yo siempre estaba buscando fuera de mí que algo sucediera para que yo pudiera reencontrar mi calma, mi felicidad, cambiarme de país, cambiarme de trabajo, cambiarme de marido, ¿no? Siempre algo fuera de mí fallaba. Siempre había algo que era lo que estaba impidiendo que yo no pudiera estar bien. Cuando me di cuenta que es que el estar bien es algo que tú cultivas dentro de ti, independientemente de que luego las circunstancias sucedan o no. Hay gente, yo siempre pienso en mis abuelos, que eran personas muy humildes, que apenas tenían nada, ni siquiera tenían carnet de conducir, y yo no he conocido personas más felices, más agradecidas con la vida, murieron felices, sanos y salvos hasta los 97 años sin haber pisado un hospital. Y digo, jolín, con tan poco, qué vida tan bonita hicieron. Y también se puede hacer una vida preciosa con muchos. Esto no quiere decir, ¿no?, que tengamos que ser pobres, vivir en un monasterio. Es que da igual. Lo importante es cultivar esa apreciación por la vida y esa apreciación, lo que tú decías, por nosotros mismos, por la aceptación de lo que es. En cada momento, aceptar lo que es como lo que es. Y luego darle el significado que vaya a funcionar como aliado nuestro, ¿no? Que ahí es donde entra la parte de programación neurolingüística. Estas son las circunstancias que tengo, ¿cómo puedo utilizarlas en mi favor? ¿Qué necesito pensar que a mí me ayude para conseguir o acercarme a aquello que quiero? Creo que me he ido por las ramas para variar. Pero bueno. No, pero al final todo tiene sentido, ¿no? Ya, vamos, para mí está siendo un episodio súper revelador y estoy segura que para muchas personas que nos están escuchando lo está siendo también, y sé que muchas personas estarán diciendo, yo necesito hablar con esta mujer, necesito hablar con Ana. Entonces, justamente, además, esto ha sido hace una semana o 2 semanas que has lanzado el primer curso online, si no me equivoco. No es el primero, tienes otro de meditación, pero has lanzado ahora un curso online que es Transforma tu vida en extraordinaria. Y me parece... Yo sí que te he escuchado el podcast en el que hablas de él, pero me gustaría que nos contaras en qué consiste este curso, para quién es y qué vamos a poder sacar de él para aquellas personas, que yo sé que hay alguna que otra, bueno, unas cuantas, que seguro están interesadas en profundizar más en todos los aspectos que estamos hablando. Entonces, háblanos, porfa, del curso Transforma tu vida en extraordinaria. Pues mira, este curso también ha sido una evolución natural y orgánica de lo que he estado haciendo en el podcast y de las sesiones de coaching individuales, porque yo veía que tengo muchos recursos de la formación que he estado haciendo durante todos estos años, de los libros que he estado leyendo. Como nota al margen te diré que uno de los compromisos que yo tengo conmigo misma es dedicar al menos 1 hora diaria a mi propia formación, a leer algo, después meditar o estudiar sobre algún tema, porque creo que si me quiero dedicar a dar contenido, tengo que consumir contenido también y estudiar y aprender. Entonces, bueno, tenía un montón de notas, tenía un montón de temas sobre los que quería profundizar. Y claro, los podcasts que yo hago tienen una duración entre 20 y 30 minutos. Y había temas que se me quedaban cortos, pero tampoco por aburrir a la gente, tampoco quería alargarlos más. Entonces decidí empezar a recopilar la información que había ido coleccionando, mis apuntes y tal, para poder profundizar más en temas de los que hablo en el podcast y otros temas adicionales, con recursos extras, con páginas descargables, audios nuevos, meditaciones. Y entonces así la gente que esté interesada en todos estos temas de desarrollo personal tienen una plataforma con recursos extras. Esta plataforma está abierta. Con esto quiero decir que el curso pretendo continuar
incluyendo recursos. Me gustaría cada 2 semanas incluir algo nuevo y que la gente los pueda ir haciendo a su ritmo también. Que hablamos de diferentes temas, hablo de diferentes temas en este curso, como liberarte de tu pasado, ¿no? De las cargas, los lastres que tenemos del pasado, practicar el perdón, la gratitud, reencontrarte con tu yo verdadero, con el centro, con tu ancla, con lo que de verdad te mantiene estable. Cómo ver el futuro desde una óptica motivadora y no de incertidumbre, de miedo. Cómo superar los obstáculos que van sucediendo en el camino. Meditaciones sobre todos estos temas. Y bueno, lo he puesto todo en una plataforma que la gente puede unirse en cualquier momento. Y el precio de salida es de 57 euros. Y bueno, yo creo que es un precio asequible para que la gente pueda irse uniendo, si quieren, si están interesados. O por lo menos para una primera toma de contacto, que a veces claro, tienes la duda de ¿será para mí? ¿No será para mí? Pues a mí me parece... Exacto. De hecho, te digo, la tengo que escribir porque lo dices en el podcast, de no sé si este precio de salida será adecuado, pero te iba a escribir para decirte, a mí me parece súper adecuado para eso, porque es una inversión. Obviamente porque es un trabajo y ahí estoy convencida de que has echado horas, bueno, horas no, años lo estás diciendo, de formación, de aprendizaje pero sí que es verdad que para una primera toma de contacto, porque yo también entiendo que hay algunas disciplinas que a la gente le dan como un poco de miedo, entonces como una primera toma de contacto yo creo que es un formato súper útil, la verdad. Gracias. Nada. Pues bueno, Ana, vamos a ir terminando nuestra entrevista, pero antes te quiero pedir 2 cosas. Antes has mencionado, bueno, de entre todos los profesores, que sé que has hecho un montón de cursos y has tenido profesores de los mejores profesores del mundo, sobre todo... Uy, mira que me están llamando, vamos a rechazar, perdón. Cosas del directo. De los mejores profesores del mundo, pero antes has mencionado a una en concreto, que yo también la sigo, que me parece una mujer alucinante, que es Elena Brouwer, y me gustaría que, no sé si puedes, darnos o decirnos la mayor enseñanza que te has llevado de uno de los cursos que, no sé si has hecho uno o varios, o de las formaciones que has hecho con ella. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te has llevado? Pues sí, la verdad es que Elina, como ya pronuncia su nombre, Elena, es maravillosa en todos los sentidos. Es una de mis mayores inspiraciones como profesora de yoga, como emprendedora y, bueno, como mujer. He hecho varios cursos con ella, he hecho 2 cursos de una semana con ella en... Una semana, no llegaron a ser tantos días, pero bueno. Y luego aparte, con el tema de aceites esenciales que yo tengo de doTERRA, ella es mi líder y entonces hablamos bastante a menudo y nos mandamos emails, o sea, tenemos cierta relación personal. Y es exactamente tal y como ella se muestra en las redes sociales y tal, es generosa, tiene un conocimiento alucinante. Lo que he aprendido de ella es, esto del compromiso con uno mismo y cada día pasar un tiempo para formarte de alguna manera, leer algo interesante, algo diferente, practicar yoga. Yo hago yoga a través de Yoga Glow, que es una plataforma online donde tienes acceso a los mejores profesores del mundo. Pues sigo haciéndolo cada día, una clasecilla, no todos los días, pero bueno, intento 3 o 4 veces por semana una clase de meditación o de yoga con algún profesor suyo. Eso es algo que me enseñó ella. Tiene una forma de expresarse tan precisa y tan elocuente, tan poética, que digo, ojalá yo pudiera hacer lo mismo en español. Es tan inspiradora para mí. Y sí, la verdad es que estoy encantada de haber estudiado con ella. Yo cada año me pongo un presupuesto de formación y lo cumplo. No tengo ningún problema en quitarme de otro tipo de cosas, pero
el presupuesto mío en formación y desarrollo personal, a mí me ha compensado con creces en mi salud física, emocional, mental, lo que he descubierto, lo que he aprendido y lo que puedo seguir compartiendo. Y desde luego es algo que yo recomiendo a todas las personas que escuchen. Si están interesados en todo el tema de crecimiento personal y desarrollo personal, es buscar a aquellas personas con las que realmente quieren aprender y apuntarse y aprender. Porque los beneficios que puede traer a tu vida son extraordinarios. Y Ana, ya la segunda cosa que te quería pedir, y ya para terminar, si tuvieras delante a esa Ana pre-2010, que vivía, yo creo, en piloto automático, que vivía según se esperaba de ella, ¿qué le dirías con todo lo que sabes ahora y todo lo que has vivido hasta hoy? Pues le diría que siguiera siendo curiosa, que no tuviera miedo a explorar diferentes opciones y a seguir aquellas cosas que realmente le iluminaban el corazón. Y le diría que, aunque ella no lo viera en aquel momento, tenía todo a su favor para que lo que quisiera hacer lo pudiera hacer. En aquel entonces yo no lo veía, pensaba que el mundo era un lugar muy oscuro, pero era porque yo elegía verlo así. En realidad tenía todo a mi favor y me tenía a mí misma. Y probablemente eso es otra cosa que también le diría, que es que no subestimes el poder que tienes tú, que tenemos todos nosotros para ser nuestros mejores aliados, nuestros mayores cheerleaders, animadores y solucionadores de problemas. Tenemos un potencial y una capacidad dentro de nosotros que lo peor que podemos hacer es subestimarla. Pues con esta frase y este mensaje tan maravilloso, pues vamos a poner fin a esta conversación, a esta charla. Muchísimas gracias, Ana, porque además estás malita. Sí, perdonad por los sonidos de la nariz. Bueno, yo creo que va a ser más los problemas de la conexión pero bueno, oye, merece la pena tener una conexión de un poquito menos calidad, pero tener una invitada como Ana. Así que, Ana, muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto otra vez por aquí, por el podcast, por Instagram, ya veremos a ver por dónde nos vemos. Por supuesto, y muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de ser parte de tu podcast también. Me encanta lo que haces y te sigo y nos seguiremos siguiendo, seguimos conectadas. Por supuesto. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.